trabajado en Puebla muy fuertemente. Ayudó mucho además el discurso inaugural del Papa Benedicto para eso. Quisiera decir unas palabras sobre la opción preferencial por el pobre, que me parece es la noción central de lo que llamamos teología de la liberación. No excluyo otras cosas que están allí también, pero me parece que allí se concentra bastante el sentido de esta reflexión. Permítanme entonces que les hable de tres dimensiones de la opción preferencial por el pobre. Yo creo que la expresión, lo primero que evoca, y no es falso, sí es insuficiente, pero no es falso, es tomar partido, ¿no es cierto?, por los pobres, e incluso trabajar con ellos, entrar en el mundo del pobre. Y como digo, no es falso, es cierto eso es muy importante. Pero tal vez no vemos todo el alcance de la expresión opción preferencial por el pobre. Y por eso me gustaría hacer una pequeña revisión de lo que acabo de llamar dimensiones. Las dimensiones de la opción preferencial por el pobre. Algunas conclusiones luego, pero en fin, retomaré esto. Diría que la primera dimensión básica, de donde viene además todo el resto, es que la opción preferencial por el pobre es un componente, pero un componente fundamental, no el único, si digo un componente porque pienso que hay otros factores y otros aspectos, ¿no?, pero que es muy central, de aquello que llamamos el seguimiento de Jesús. Es una vieja fórmula en la Iglesia, se cita muchas veces la pequeña frase en latín de sequela Christi, seguir a Jesús. También tenemos la de imitación de Cristo, pero la de sequela Christi creo que expresa algo que es muy importante cuando uno habla de espiritualidad, y que es el dinamismo de ese seguimiento. La palabra espiritualidad es relativamente tardía en la vida de la Iglesia para hablar de esto. La fórmula de seguimiento de Jesús es la clásica, mantiene su actualidad. No está mal la expresión espiritualidad, pero aparece en Francia en el siglo XVII, más o menos, y hoy día es más frecuente, ¿no?, para hablar del seguimiento de Jesús. Yo voy a emplear las dos palabras sin ningún problema. Cuando digo un componente, quiero decir que la opción preferencial por el pobre expresa aspectos del seguimiento de Jesús. Es seguir a Jesús. Eso es la opción preferencial por el pobre. Sé muy bien, pero lo trataré después, que es un poco lo que al comienzo decía, que es la primera impresión, ¿no? La opción preferencial por el pobre, ir hacia el mundo del pobre, solidaridad, etcétera, etcétera. Correcto. Pero el fundamento creo que está en entender que la opción por el pobre es, como digo, un fundamento, un componente, del seguimiento del Señor, es decir, tomar en serio, ¿verdad?, su testimonio. Y aquí voy a tomar una idea de un exégeta francés, jesuita, el padre Xavier Léon Dufour, que es un artículo muy interesante, muy intuitivo, de hace un buen número de años ya también, habla de dos memorias de los cristianos. Dos memorias. Veamos. La primera es la que conocemos ampliamente. En la Eucaristía, en un momento dado decimos, hagan esto en memoria mía. Sin embargo, precisemos un poco cómo hacer memoria mía. La memoria mía, hagan esto, en memoria mía, a quien hay que recordar es a Jesús. Por consiguiente,
Hay que recordar sus gestos, sus curaciones, sus palabras, sus parábolas, su muerte, su resurrección. Es una memoria de la persona de Jesús. Es una memoria, digamos, cultural, si se quiere. No es tanto la memoria de cenar juntos, sino que en la cena, ¿no?, hacer una memoria de Él, de el conjunto de su vida. Como esto es conocido, me parece claro, importante recordarlo de todas maneras, pero no hace falta insistir demasiado. La memoria es una noción, término y noción, sumamente importante en la Biblia. La raíz hebrea de la memoria en el Primer Testamento está cientos de veces, ¿no? La memoria de Dios, la memoria del creyente, ¿no? Y la memoria, hay una brillante definición, breve, como acostumbraba San Agustín, que es decir, la memoria es el presente del pasado. Brevísima y muy bien dicho. Presenta el pasado quiere decir, no es una memoria del pasado, es una memoria de lo que ese pasado significa hoy. Eso es lo que quiere decir la palabra presente. La memoria no es una fijación al pasado, no es nostalgia. La memoria no es tampoco sinónimo de historia, aunque claro, hablo de una historia que relata hechos, no ese es el caso. La memoria recuerda lo esencial del pasado y lo que tiene significado hoy. El presente es muy importante para hagan memoria mía, hagan esto en memoria mía, háganlo hoy día para ustedes, de modo que lo que yo hice hace mucho tiempo tenga significado, ¿no es verdad? La memoria además es sinónimo de amor. En estos casos, conocemos muy bien el lenguaje corriente, decirme, oye, pero no me olvides, ¿no? O si no, se despide alguien de una persona, un niño, una niña, muy niño, y le dice, oye, ojalá que no me olvide, ¿no? Yo me voy un tiempo que no me olvide. Y que no me olvide quiere decir que me ame, que yo sea significativo para él o para ella. Pues bien, yo creo que esta primera memoria, es en el enunciado es la primera, ¿no? Y luego hay una segunda memoria que aparece en el Evangelio de Juan. Como ustedes seguramente saben y han observado, siempre ha llamado la atención el hecho de que el relato de la institución de la Eucaristía no está en Juan. Mateo, Marcos, Lucas nos cuentan la última cena, Juan también, pero dentro de la última cena, entonces, la institución de la Eucaristía con la fórmula que he recordado hace un momento. En Juan no. Es cierto que Juan, el Evangelio de Juan, tiene otra conformación, es distinto un poco a los llamados sinópticos, que por eso se llaman sinópticos además, porque entre ellos hay muchos puntos, una sinopsis, un conjunto de cosas y de puntos muy cercanos. El Evangelio de Juan, si me permiten, lo diré de una manera un poquito coloquial, Juan es un francotirador, ¿no? Y por eso cuando Juan coincide con los sinópticos hay que parar la oreja o abrir los ojos, ¿no? Porque hay algo importante, ciertamente, ¿no? ¿Qué pasa? No está el relato de la institución de la Eucaristía, pero sin embargo sí hay algo, y es el lavado de pies. Dentro de su relato de la última cena, que eso sí lo traen los 4 evangelios, tenemos a Jesús que toma una toalla, ¿no es verdad? Y toma una jofaina con agua para lavarle los pies, se acerca a los discípulos. Pedro, que como ustedes saben siempre era muy impulsivo, ¿no? Un primario psicológicamente, ¿no? Siempre, no, a mí no, ¿no? Claro.
Y después sí, claro, como siempre, ¿no? Cuando el Señor le dice, ve, a ti te conviene que te lave los pies. Ah, entonces lávame el cuerpo entero, dice, ¿no? Bueno. Termina el lavado y Jesús le dice a sus discípulos, ¿han entendido lo que he hecho? Pregunta retórica, porque no habían entendido nada, ¿no? Yo he hecho esto para que ustedes tomen ejemplo de lo que yo he hecho y lo sigan repitiendo, para que lo hagan. Yo creo que León Dufour tiene mucha razón cuando dice que en este momento, en esta segunda memoria, ¿no? Bueno, segunda en el enunciado, no es que sea segunda en un orden de importancia, es tan importante como la primera. Es el servicio humilde a otras personas, ¿no es verdad? Era costumbre, por lo menos es una de las explicaciones, hay siempre una pequeña discusión en esas cosas, que el anfitrión que invitaba a una cena, es el caso de Jesús, en la última cena, que invita a sus discípulos, enviar a sus servidores a lavar los pies a sus invitados, caminos de tierra, ¿no es cierto? O si no, lo hacía él mismo, con lo cual los honraba aún más, ¿no es cierto? Pues bien, Jesús hace eso. Y la fórmula, la palabra memoria no está, pero sí el hecho de decir, he hecho esto para que ustedes también lo hagan. O sea, hagan memoria mía, hagan también esto. Ese servicio humilde, pero es bueno decir que no se trata en verdad de dos memorias. La una no puede vivir sin la otra. Si recordamos la vida de Jesús, hablé de un recuerdo de su testimonio global, no podemos desligar eso del servicio al otro. Y también el servicio al otro. No lo podemos desligar de la Eucaristía, que es una acción de gracias por el testimonio de Jesús. Y por consiguiente, a la larga, no hay sino una memoria, ¿no es cierto? Una sola memoria, pero la distinguimos, según la célebre y viejísima frase, distinguimos para unir. Digo dos memorias para decir finalmente que hay una sola. ¿Cómo hacemos memoria de Jesús? Estoy hablando del seguimiento de Jesús. Hacer memoria es seguir sus pasos. Pues bien, lo hacemos a través de la Eucaristía, acción de gracias, recuerdo de su testimonio y simultáneamente lo hacemos también sirviendo al otro. Y sirviendo, he insistido en la humildad, en el sentido de que Jesús mismo lo dice. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y lo soy, pero hago esto justamente porque soy. Es un Maestro y un Señor de servicio y no de dominación. El conjunto de las dos cosas y esta dimensión entonces de la opción preferencial por el pobre está ligada estrechamente al seguimiento de Jesús, es decir, a ser cristiano. Primero, de alguna manera, es el otro. Esto no solamente es, además, una cuestión teológica o bíblica. Hay unas corrientes en filosofía que insisten mucho en el papel del otro, ¿verdad? Casi como un primer paso hacia el otro. Pues bien, yo creo que la opción preferencial por el pobre es precisamente esa opción. Es la memoria del servicio de Jesús, de ese lavado de pies. Como ustedes saben, eso está en la liturgia de Jueves Santo. Pero claro, finalmente resulta un poquito formal, ¿no es cierto? Allí y de alguna manera me parece que en general los fieles cristianos no le dan todo el peso importante, casi parece como una broma estar lavando los pies, bueno, y en fin, y perdemos el sentido. Creo por eso que
el artículo al que me acabo de referir y que tiene más de 20 años de existencia, es interesante porque lo valoriza, expresa algo, y naturalmente lo que ha hecho Juan es hacer ver que el servicio al otro está indisolublemente ligado a la memoria de Jesús, o sea, a la Eucaristía. Lo pone en el mismo contexto de la última cena. Opción preferencial por el pobre, entonces me parece que tiene ese lazo estrecho, ¿no es verdad?, con el seguimiento de Jesús, y en ese caso las cosas van a cambiar en profundidad. Si no colocamos la opción por el pobre en esa perspectiva, la veremos simplemente como un gesto, bueno, interesante y válido, ¿no?, casi como una estrategia pastoral. Hay que ir hacia los pobres, porque son los últimos de la sociedad y, por lo tanto, cristianamente hablando, ¿no?, deben estar cercanos para nosotros. Y es correcto también, pero de todas maneras pierde el sentido más profundo, que es si no ponemos en nuestras vidas esa prioridad de los maltratados, de los insignificantes, de los no personas, de los marginados, cojea ciertamente nuestro seguimiento de Jesús. Y no es cuestión de decir, bueno, pues yo tengo otras cosas cristianas que me interesan, otros tomarán la opción por el pobre, pues yo tomo otra opción. No hay modo, no hay modo. Creo que ir hacia los últimos de la sociedad, 2 veces en el Evangelio de Mateo se dirá los últimos son los primeros, ¿no? Serán los primeros. Eso está muy presente y yo sé que es sumamente exigente lo que estoy planteando, pero es allí la raíz de la opción por el pobre está en la espiritualidad, es decir, en ser cristiano. La espiritualidad fundamentalmente es eso, y si hay diferentes espiritualidades en la Iglesia es porque cada una parte de circunstancias muy precisas. Siempre vienen de una experiencia, ¿no es verdad? Si tomamos algunas de las grandes que han atravesado siglos, ¿no?, la espiritualidad franciscana, ignaciana, son experiencias de quienes de alguna manera dan el primer paso en una línea de seguimiento de Jesús. Creo que hoy día es muy importante, siempre la actualidad y el presente es exigente en la vida cristiana. Creo que con la noción que hoy día tenemos del pobre, podemos comprender mejor la prioridad de ellos. Y eso, todavía me mantengo en la primera dimensión, nos lleva a decir 2 palabras sobre el pobre. Con algunos amigos, sin duda presentes también aquí, esta noche hemos conversado un poco, esta mañana. Hablamos naturalmente, cuando hablamos de opción preferencial por el pobre, hablamos del pobre real. Si ustedes prefieren, pueden usar la palabra material, no me gusta mucho, pero en todo caso eso es lo que he querido decir. Es decir, la opción por quienes viven en una situación de insignificancia social, ¿no? La gente que no pesa, cuyos derechos humanos no son reconocidos, ¿no?, cuya dignidad humana por consecuencia no es tampoco reconocida, y más bien vive en una situación marginada. La Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña le llaman a esto, a la pobreza, dicen que es una realidad inhumana y antievangélica. Son 2 expresiones literales de estas conferencias. Bien, entonces hablamos del pobre real. Naturalmente, lo sabemos bien, hay en los evangelios, partiendo sobre todo de Mateo, pero en realidad de diferentes maneras está también en otros lugares, la noción de aquello de los pobres de espíritu. Lo conocemos por la primera,
bienaventuranza de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hay una bibliografía muy amplia sobre eso. Alguna gente debe haber agarrado una especie de tortícolis mental por tratar de decir qué significa y entonces dicen, claro, los pobres, los que escogen ser pobres, no es para tanto. Los pobres de espíritu son aquellos que ponen su vida en manos de Dios. Esos son los pobres de espíritu. Es sinónimo de otra expresión que es la de niño, ¿no?, espiritual o infancia espiritual. Tenemos esa gran santa, ¿no?, la Teresita, las dos Teresas son grandes santas, pero en este momento me refería a la pequeña, por decirlo así, que nos puso el tema de infancia espiritual como algo fundamental del seguimiento de Jesús. Y las otras bienaventuranzas, las 7 u 8 que siguen, no son sino modalidades de entregar su vida, poner nuestras vidas en manos de Dios. Niño espiritual, pobre espiritual, son sinónimos, ¿no? Y, en cierto modo, metáforas para poder explicar a partir de hechos conocidos una idea que no nos es tan evidente inicialmente. La opción por los pobres es una opción por los pobres reales, no por los pobres espirituales. Además es muy sencillo, ¿no? Qué fácil sería hacer la opción por los pobres espirituales, o sea, son los santos. ¿Quién no hace la opción por los santos? En cambio, hacemos la opción por los pobres reales, bueno, tenemos más de la mitad de la humanidad, ¿no? Las cosas se plantean de ese modo. Hablaba del pobre en ese sentido, el del pobre real, con la noción que hoy tenemos de la pobreza, el aspecto de la pobreza como creada por los seres humanos, ¿no?, fabricada por los seres humanos, y por lo tanto es susceptible de cambiar también por esas mismas manos humanas, de algún modo. También, y con eso he pasado un poco rápido, pero quería recordarlo, también decir, es noción hoy día de la pobreza, y muy importante para nosotros en teología, tener presente la complejidad de la pobreza. Cuando hablamos del pobre, no hablamos únicamente de la pobreza económica, sino de la insignificancia social. Y una persona puede ser insignificante, no cuenta, por razones económicas, por el color de la piel, porque pertenece a una cultura que la cultura dominante considera inferior y pediría que se olviden pronto de ella por cuestiones de género, ¿no es verdad? En nuestra sociedad todavía con cambios que han sido interesantes. En las últimas décadas, pero todavía insuficientes, la condición femenina es una condición de insignificancia social. Espero que me entiendan, no es que eso sea insignificante, sino que así es tratado en nuestro mundo. La complejidad, entonces, de la pobreza es importante, y al hablar del pobre real hablamos de causas de la pobreza y hablamos también de esta complejidad. Yo voy pasando a mi segunda dimensión, pero quisiera retomar un poquito algunas cosas de la primera. Ser cristiano es seguir tras los pasos de Jesús. Y por lo tanto, cuando hablamos de opción preferencial por el pobre, no estamos pensando en algo que, bueno, a unos les interesa, les gusta y a otros pues no hay tal cosa, ¿no? Es un elemento fundamental del seguimiento de Jesús. Ya lo había dicho, pero quería al final de este primer punto repetirlo. Segunda dimensión de la opción preferencial por el pobre. No solo es un componente de la espiritualidad, es también una manera de hacer teología. La opción preferencial por el pobre nos lleva a pensar el mensaje cristiano desde los más pobres, desde los significantes. El padre Rafael tocó este punto en un momento de su presentación. Es una lectura
que hacemos desde allí y que da resultados muy interesantes. No nos va a revelar otro evangelio, pero sí aspectos que conocemos o creíamos conocer del mensaje de Jesús, tomado desde el pobre, nos va a renovar interpretaciones de muchas cosas que tenemos conocidas y a veces repetidas, ¿no? A lo largo de los siglos. Creo que hacer la teología a partir de esto es importante. Un teólogo francés también, pero para compensar la cita de un jesuita, el padre Léon Dufour, esta vez es un dominico, ¿no? El padre Marie-Dominique Chenu decía, ¿qué cosa es una teología? Una teología es una espiritualidad que ha encontrado la forma de reflexionar sobre ella misma. Yo debo decirle a mí que esa frase tan sencilla me impresionó cuando era estudiante de teología. ¿Qué cosa es la teología? Una espiritualidad, pero una espiritualidad que reflexiona sobre mi propia vivencia del mensaje cristiano. Y creo que eso es también una manera de leer, no solamente el mensaje cristiano, leer la historia. La historia humana, leerla de los últimos de ella. Voy a dar un pequeño ejemplo, por razones X, simplemente porque me regalaron el libro, ¿no? Estuve leyendo hace un poco más de un año un libro sobre los negros en Estados Unidos, de origen africano, en la guerra civil que tuvieron el siglo XIX, tremenda guerra, y con años, más de 3 años, ¿no? Bueno, y claro, la guerra civil aparece leída desde los esclavos negros, que entre paréntesis estaban en los dos lados, ¿no? No por voluntad, sino porque, claro, vivían en ambos lados y pelearon como acá, además, ¿no? En nuestra independencia hemos tenido indígenas en el lado realista y en el lado también se buscaba la independencia en nuestros países. Y entonces, claro, uno lee una cosa como esa y eso de que no la cabaña del tío Tom y Lincoln cariñosamente eliminando la esclavitud en Estados Unidos, bueno, tambalea un poquito, ¿no? No es que sea falso, pero de todas maneras todo ese asunto queda como en otra, porque se lee desde abajo, y esta gente, desde abajo de la sociedad norteamericana, todas esas personas pertenecían